Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí les digo buenos días de corazón y con una sonrisa en el rostro, porque finalmente podemos decir que oficialmente el conflicto social ha terminado. Por lo menos los sectores que estaban movilizados ya se han replegado, han declarado cuartos intermedios, suspensión de medidas de presión para que finalmente el país pueda respirar aliviado. Miren ese mapa de transitabilidad. La verdad es que da gusto mostrarlo porque estábamos mostrando frecuentemente ese mapa pintado de rojo, que eran los puntos de bloqueo, pero ahora ese mapa está prácticamente limpio. Solamente quedan algunos pequeños puntos de bloqueo, por ejemplo, hacia la ruta Copacabana, pero ya no tiene que ver con una decisión de los sectores de mantener los bloqueos, sino que simplemente falta que las fuerzas del orden pasen por allá para hacer el despeje y la limpieza de la vía. De hecho, durante estos 3 días de vigencia del estado de excepción, las fuerzas del orden lo que han hecho es eso, pasar por las carreteras, limpiar, quitar escombros y dar paso a que los choferes, los camioneros puedan seguir su viaje y su curso. Muy pocos lugares había bloqueadores y allá donde había, sí, en algún punto, por ejemplo, hubo algún enfrentamiento y sobre todo, en realidad más que enfrentamiento, hubo una agresión de parte de los bloqueadores en contra de los choferes y diríamos que ese fue el punto más álgido de este desbloqueo. Es un estado de excepción raro en el sentido de que en el pasado los estados de excepción estaban marcados por violencia, por detenciones, por heridos e incluso por fallecidos. En esta ocasión podemos decir que es un estado de excepción pacífico porque no se han visto enfrentamientos, no se ha visto represión, no estamos hablando de fallecidos, no estamos hablando de heridos. Prácticamente las vías ya han sido despejadas en su totalidad por las fuerzas del orden y ahora el país se apresta básicamente a retomar la normalidad para enfrentar lo que viene, que es recuperarse después de las graves pérdidas provocadas por los bloqueos de caminos que han durado un total de 53 días. El último en rendirse ha sido el expresidente Evo Morales, el líder de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que ayer ha declarado también cuarto intermedio, ha dicho que no se está rindiendo, que no se ha vendido, pero no ha dicho hasta cuándo es ese cuarto intermedio. De todas maneras, el estado de excepción se mantiene en Bolivia y en ese marco también se mantiene la participación de las Fuerzas Armadas en diferentes tareas, por ejemplo, tareas de resguardo a las carreteras, a las instalaciones estratégicas. Las Fuerzas Armadas van a seguir activas. Recordemos que el estado de excepción va a tener una duración de 3 meses, así es como se ha aprobado en el decreto supremo y también en la Asamblea Legislativa. Y precisamente por eso es que nosotros en este programa queremos hacer un análisis sobre la participación de los militares en los conflictos sociales. Recordemos que hemos tenido experiencias muy dramáticas en el pasado respecto a esto y por eso tenemos aquí un panel para tratar este tema. Quiero dar la bienvenida en primera instancia al general Víctor Manuel Gemio. Él es general de la Reserva del Ejército. Bienvenido, general. Buenos días. Buenos días, qué gusto de estar en su programa. El gusto es nuestro, general, y también quiero dar la bienvenida al doctor Eusebio Vera. Él es abogado de ex jefes militares y conocedor de esta temática. Bienvenido, doctor. Buen día. Tal vez el micrófono falta activar. A ver, Ahora sí. ahora sí. Buenos días, Mary. Qué gusto saludar a todos y bueno, también al general presente en el panel. Un gusto. Claro que sí. Doctor, le vamos a pedir que se acerque un poquito más a su micrófono. Lo estamos escuchando un poquito bajo. Igual en el estudio vamos a tratar de regular el audio. Pero quiero empezar una primera ronda con ustedes y con el general Gemio, preguntándoles cuál es su opinión respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en este último desbloqueo, en estos últimos operativos en el marco del estado de excepción. Un estado de excepción sin violencia, decíamos al iniciar. Adelante, general Gemio. Ajá.
Bueno, vamos a tratar de resolver ese acople. Tal vez, general, usted tiene algo encendido, tal vez otro dispositivo, tal vez su celular está encendido, podría apagarlo el otro dispositivo y así vamos a tener una mejor audición. Quiero empezar entonces ahora con el doctor Vera haciéndole la misma pregunta respecto a la participación de los militares en este estado de excepción que está vigente en Bolivia y el despeje de carreteras, la solución del conflicto, por lo menos de momento. Adelante, doctor. Bien, sí, estamos en el tercer día de la ley de excepción, en realidad un decreto supremo dictado por el presidente. Y al principio usted comentaba que a Dios gracias ya no hay puntos de bloqueo. El último en decidir que da un cuarto intermedio, que a mi criterio significa una pérdida para el señor Morales, porque él se ha dado cuenta de que se ha estado quedando solo en el seguimiento de estos conflictos. Entonces, o en la continuidad de ese conflicto. Pero el papel de las Fuerzas Armadas en estos 3 días vamos a señalar que ha sido un papel totalmente disuasivo. No ha sido necesario el uso de ninguna forma de la fuerza, excepto en situaciones muy mínimas, pero de relevancia no ha habido una actuación desproporcional de las Fuerzas Armadas, así como se temía y era el temor de mucha gente, ¿no?, de la población. Entonces creo que han sido jornadas pacíficas. Las personas que han estado en esa situación de conflictividad han entendido que la única forma de que nuestro país avance y estemos en desarrollo es trabajando, no perjudicándonos entre nosotros. Entonces, una presencia disuasiva de las Fuerzas Armadas en este conflicto. Quisiera ir ahora con el general Gemio a ver si es que tenemos un mejor retorno. General, le preguntaba sobre la participación de las Fuerzas Armadas en este último conflicto. Adelante, por favor. Mire, creo que hay una participación muy apropiada, doctrinaria y con mucha disciplina y respeto al control democrático. Como usted sabe, las relaciones militares políticas no son muy fluidas por la desatención y el desconocimiento que tienen los políticos del manejo del Sistema Nacional de Defensa. Hay 4 órganos, hay un órgano que se llama COSDEP que no ha sido utilizado, pero pese a eso, las Fuerzas Armadas han comprendido que la primera regla de la estrategia es que solo se aplica para ganar. Entonces, con mucha paciencia han realizado su planificación y han podido participar de manera adecuada y como bien dice el doctor y usted, con la alegría de que no han habido enfrentamientos. Pero creo que ha sido muy pertinente, disciplinada y responsable. Bien, general, sí, eso es de destacar realmente, pero en el pasado no ha sido así, ¿verdad? Hemos tenido experiencias, decíamos al principio, difíciles. En el 2003, con el denominado Octubre Negro, cuando 5 ex jefes militares han sido sentenciados a 10 a 15 años de cárcel. Y luego, con el conflicto del año 2019, más de 10 ex jefes militares han sido apresados, han sido enjuiciados. Incluso algunos de ellos se han declarado culpables en juicios abreviados porque querían salir de la cárcel y encontraban que esa era la única manera de hacerlo. Quiero ir con el doctor Vera para que nos dé una impresión sobre eso, sobre qué pasó para que los jefes militares terminaran en la cárcel y si eso era más responsabilidad política que militar. Desde el año 2003 hemos tenido militares que han sido
investigados, han sido procesados, Cris. enjuiciados y finalmente sancionados. Y en el caso más reciente es efectivamente los hechos sucedidos del año 2019-2020. Y por último tenemos el del 24, no, 26 de junio del año 2024, el tema del ex general Zúñiga. Lamentablemente se han iniciado, les decía, varios procesos, principalmente por los casos del octubre-noviembre del año 2019, en el que ha habido un uso excesivo de la presión por parte del órgano judicial, perdón, el órgano ejecutivo es el órgano judicial, y es más una insubordinación, pero muy marcada de esta última institución hacia las diferentes carteras de Estado que han fungido muchas veces en denunciantes, querellantes, y teníamos al frente como 8 denunciantes, ¿no? 8 querellantes, 8 adversarios contra uno solo, digamos. Entonces ha habido una desigualdad total, ha habido una abierta parcialización por parte del órgano judicial, ha habido la no aplicación de los principios de objetividad y el debido proceso y el cumplimiento el respeto a la legalidad por parte del Ministerio Público, y que ha sido, digamos, el primer órgano en iniciar los procesos y han seguido la direccionalidad que le ha otorgado tanto el Ministerio de Justicia en su momento, así como el Ministerio de Gobierno. Es evidente, y eso hemos visto en los procesos, que varios de mis patrocinados en particular se han acogido a un procedimiento abreviado porque existió evidentemente una presión y era la única manera, la única forma de salir de la medida más gravosa que ellos tenían, como es la detención preventiva. No se ha respetado en estos procesos el debido proceso, no se ha respetado ni se ha cumplido el principio que debe siempre preservar ante todo Estado democrático, preservar la salud, la integridad física. Se han visto obligados precisamente a acogerse ciertas figuras jurídicas para recobrar su libertad, y estoy hablando en el debilitamiento en su salud. Porque después de cumplir 35, 36 años ya de la carrera militar, la mayoría de los funcionarios son arriba de los 58, 59, 60 años. Entonces, ya de manera natural, obviamente, existen implicancias en la salud, lo que ha obligado, no solamente en el caso de los militares del año 2019, sino que sea una decisión de carácter familiar en muchos de los casos el acogerse a la figura jurídica de un procedimiento abreviado. No fue una decisión propia, ha sido una decisión, en algunos casos, reitero, de manera forzada, y la presión que han ejercido también, porque era, les reitero, la única forma de recobrar la libertad frente al debilitamiento en la salud y el abuso que hacían de las detenciones preventivas por parte de los operadores de justicia. Bueno, quiero preguntarle al general Gemio si es que esto tiene un procedimiento que está siendo respetado, ¿no? Sí, quería preguntarle, general, si es que existe un procedimiento que está siendo respetado para sacar a los militares al conflicto. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, el procedimiento indica que debe haber una directiva de planificación en inicio, luego de la escucha de las recomendaciones en la fase de asesoramiento, donde las Fuerzas Armadas deliberan, le explican todas las consecuencias al tomador de decisiones, y cuando se toma la decisión sale una directiva estratégica que se vuelve una orden. En la instrucción militar, cuando el jefe, el presidente, el comandante toma una decisión, ya no se puede deliberar.
las órdenes se cumplen. En este caso, creo que ha habido una solicitud del mando de que se respete ese procedimiento y una muestra ha sido que se ha regulado a medias el estado de excepción. Y le comento a medias porque universalmente para que actúen las Fuerzas Armadas se debe declarar o una zona de emergencia o una zona militar o un estado de guerra internacional. Y en la zona militar donde actúan los militares, todo el poder ejecutivo, el poder político, las alcaldías, se subordinan al comandante militar y en esas acciones y en esa zona rigen las leyes militares. Pero lo que pasa normalmente es que se dan estas órdenes sin estas declaratorias de los espacios donde van a operar los militares y luego se los abandona y se los manda a la judicatura ordinaria. Y ese es un maltrato que se hace a los operadores de la violencia legítima del Estado. Entonces, las Fuerzas Armadas por disciplina están cumpliendo, pero después del apresamiento del mando del 2003 y el 19 también el encarcelamiento de los que participaron en Sencata, deberían haber tenido otro tipo de protección jurídica que son los estados jurídicos operativos. No sé si me ha Sí, escuchado. sí, le he escuchado perfecto. Hablando de esa protección jurídica, quiero mostrarles una lámina que muestra el procedimiento que se ha seguido en este estado de excepción para la participación de los militares y en general para que se apruebe el estado de excepción. Por favor, veamos esa lámina. Aquí está, 2026, pasos antes de la participación de los militares. 1. Anulación de la ley Copa, que ponía ciertos límites a la vigencia del estado de excepción. 2. Aprobación de la ley que reglamenta los estados de excepción. Es la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Luego, aprobación del decreto supremo del estado de excepción. Esto sucedió la noche del día viernes, al amanecer del sábado, que se aprobó el decreto supremo del estado de excepción. 4. Aprobación del decreto supremo de estado de excepción por parte de la Asamblea Legislativa. Eso ha sucedido 24 horas después. Y aprobación de la resolución biministerial de los ministerios de defensa y de gobierno para el desbloqueo. No sabemos si es que realmente se llegó a aprobar esta resolución, porque en realidad estaba reservada para si es que hubiera necesidad de la actuación en un operativo tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Es decir, la última instancia se había dejado a una resolución biministerial de defensa y de gobierno. Es probable que esta resolución no haya sido necesaria porque no ha habido una participación, digamos, en un operativo como tal de desbloqueo con bloqueadores en la carretera. Pero volvamos por favor a la lámina porque ¿qué más ha pasado en paralelo? Que se ha producido el ascenso de generales en el Senado. Y también se ha producido la ratificación del alto mando militar mediante decreto supremo, que eran dos aspectos que digamos que estaban pendientes en el gobierno de Rodrigo Paz para terminar de darle como un blindaje legal a esta declaratoria de estado de excepción. Quiero ir con el doctor Eusebio Vera para preguntarle cuál es su opinión de todo este procedimiento legal que se ha seguido para la participación militar en este estado de excepción. Bueno, creo que han sido los pasos pertinentes para cumplir con un principio, el principio de legalidad. A partir de lo que establece el artículo 137, 138 y 139 de la Constitución Política del Estado,
los estados de excepción o las situaciones de estados de excepción tienen que ser mediante un decreto supremo emitido por el señor presidente del Estado en Consejo de Ministros. Entonces, en ese sentido, de acuerdo al análisis que hemos visto y el cuadrito que nos ha exhibido, evidentemente ha habido una forma de un control excesivo en la ley Copa, porque parecía que esta ley antes de hacer las intervenciones tenía que realizarse como una forma de un preinforme, una aprobación de los actos que iban a seguir las Fuerzas Armadas, en realidad las instituciones de seguridad, y recién intervenir, ¿no? Como un anuncio previo. Entonces, eso obviamente era algo que no podía suceder, porque una de las características principales en las intervenciones, en el desbloqueo, es el efecto sorpresa, ¿sí? No puede anunciarse, no puede haber un preaviso para actuar tanto de la policía boliviana como de las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido, cumpliendo el debido proceso, se ha visto en la necesidad de promulgar la ley 1740, que regula los estados de excepción. Y posteriormente, en función a ello, una vez aprobado por el Senado Nacional esta ley, recién el señor presidente, mediante el Decreto Supremo 5636, emite ya esta normativa. Esta normativa, que si bien ahora sí se encuentra debidamente ya regulada, ya es una norma nacional, también establece cuáles son las facultades, las atribuciones del uso de los organismos de seguridad, tanto la policía boliviana como de las Fuerzas Armadas. Pero también establece cuáles son las restricciones y las abstenciones que deben seguir todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos en esta etapa de excepción durante 90 días. Estimo que en los próximos minutos vamos a entrar a ese análisis, pero debemos felicitar en primer lugar las decisiones que han sido asumidas por el presidente y el Consejo de Ministros, que esperemos no ha sido tardía. Han sido 50 días que nos han tenido bloqueados a todos los ciudadanos, bloqueados a la ciudad de La Paz, bloqueada la ciudad de La Paz en particular, que no ha permitido el ingreso de alimentos, medicamentos, combustibles, y esto ha generado una inmensa cantidad de pérdidas de carácter económico millonarias. General Gemio, si me escucha. La escucho bien. Qué bueno. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a toda a esta estructura legal que se ha emitido para que los militares salieran. Tal vez eso fue lo que demoró la declaratoria final del estado de excepción, que se estuvieran haciendo estos blindajes para que los militares salieran protegidos por la ley y por los políticos a este conflicto. No creo, señora Mary. Yo creo que todo político se resiste a usar la fuerza porque el empleo del factor militar significa el fracaso de la política. Es la última razón. En los cañones del Ancien Régime en Francia decía ultima ratio regis, el último argumento que tienen los reyes. Por consiguiente, no usan a las Fuerzas Armadas porque es reconocer el fracaso de su conducción política. Pero esta estructura que usted nos muestra es totalmente insuficiente y además que desconoce el sistema de planificación nacional de la defensa que se llevan en nuestros institutos de pensamiento y educación castrense. Lo que debería haberse dado es la orden de operaciones con los objetivos políticos y entregar el mando.
En la misma constitución política dice que en caso de guerra, entiéndase el más alto nivel del conflicto, debe conducir el comandante en jefe y no ministros que no conocen cómo se utiliza la fuerza, cuáles son las normas de empeñamiento, cuáles son los criterios de asignación de la responsabilidad de la conducción. Por eso le decía que es lamentable el desconocimiento de la agenda y procesos de elaboración de políticas de defensa. El político, cuando fracasa, cuando ve que tiene que utilizar sus cañones, debe llamarle al comandante y decirle, este es el decreto para que se emplee la fuerza de acuerdo a sus procedimientos en esta zona. Porque nuestra reglamentación dice que la oportunidad y la intensidad de empleo de la fuerza, entiéndase las condiciones de ejecución, si deben utilizar armas letales, disuasivas, qué tipo de estrategia directa, indirecta, por líneas exteriores, de aniquilación, etcétera, debe darse con toda claridad. Los errores de la conducción política del empleo militar se pagan con sangre. Entonces, todos los políticos deben interesarse en acudir a nuestra Escuela de Altos Estudios Nacionales, donde se les enseña cómo se debe conducir el factor militar en caso de necesidad. General, ¿y esto no es más riesgoso todavía, tomando en cuenta que los militares llevan armas y que esto puede derivar en un enfrentamiento, puede derivar en violencia? Depende de la amenaza, depende del oponente, porque nosotros tenemos 6 reglas en las condiciones de ejecución, en otros países se llaman normas de empeñamiento, muy claras. Empiezan con disuasión, diálogo, empiezan con uso legal de la fuerza, correcto, con humanidad, uso mínimo de empleo, etcétera. Pero dependiendo la amenaza y el uso de violencia de parte del oponente, se autoriza el uso recíproco, razonable, proporcional a la fuerza. Lo que pasa es que se ha vilipendiado tanto el accionar militar que la protesta van con armas contundentes, con armas arrojadizas, que son realmente unas granadas con dinamita dentro, y con yeso y con proyectiles, y no permiten que nuestros soldados a los que debemos proteger se defiendan. Entonces, el uso bien empleado de la fuerza, cumpliendo todas sus normas, es humano, es razonable, debe ser autoritario, y no quiere decir eso abusivo. Autoritario quiere decir que debe utilizar su autoridad. Entonces, ese instrumento es valioso. Un instrumento mal utilizado, temeroso, ordenando que dejen sus armas en los furrielatos, sabiendo que no existe el secreto y los soldados son los primeros que dicen estamos yendo con munición de fogueos, es una invitación a la agresión, al maltrato y al daño a nuestros soldados que por el principio de protección y seguridad debemos cuidar. Más aspectos que analizar en este tema, pero antes les pido a ambos y también a la audiencia que nos esperen unos segundos porque vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia,
que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Estamos de regreso hablando sobre la participación de los militares en situaciones de conflicto en Bolivia. Y quiero ir con el abogado Eusebio Vera para preguntarle, él nos decía que muchos militares que han sido acusados por los hechos del 2019 se han declarado culpables para salir libres, salir de la cárcel, porque claro, no había garantías de un debido proceso en Bolivia y eso lo sabemos, hay una crisis de la justicia. Pero quería preguntarle, doctor, ¿cuántos quedan todavía en la cárcel o acusados, o es que todos ya han cerrado sus casos? Está apagado el micrófono, por favor, si podríamos prender. Ahora Bien, sí. por los hechos de octubre y de noviembre del año 2019, se han instaurado y se han aperturado muchos procesos, muchos procesos. En el caso de mis defendidos, se ha aperturado el caso Golpe 1, Golpe 2 inclusive, y también otros como el caso Sencata, otro el caso Sacaba, pero hay que diferenciar. El caso Sencata, el caso Sacaba, ya fueron durante la gestión de la señora Yanine Áñez. Fueron otros partícipes, fueron otros militares los que estuvieron investigados y que también han recibido sanción en su momento. En el caso del famoso, denominado falsamente Golpe 1, que fue por la asunción a la presidencia de la señora Yanine Áñez, esto obviamente se ha dividido en el tiempo hasta el 12 de noviembre del año 2019, es decir, antes de esta fecha. Y aquí sí estuvieron mis defendidos siendo investigados. Estoy hablando del general Terceros, del almirante Jarjuri, a los que he asumido defensa. En realidad estaban investigados todo el alto mando del militar del año 2019, ¿no? Entonces, estoy hablando del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, estaba el inspector general de las Fuerzas Armadas, el general Flavio San Martín, también otro ciudadano, Fernández Toranzo, y obviamente las tres fuerzas, Ejército, Armada y aviación, ¿no? Aérea. Entonces, en estos procesos, la mayoría ya de los militares ya no están, afortunadamente, con alguna detención. Todos ya están gozando
de libertad, obviamente no en su plenitud, todavía continúan muchos con medidas sustitutivas, algunos todavía con detención domiciliaria inclusive. Existen acusaciones, están en ese estado, muchos de los casos, pero lamentablemente debo señalar lo siguiente. En esos casos de los militares, lo que ha hecho mucho daño a la administración de justicia fue precisamente la abierta intromisión del órgano ejecutivo hacia el órgano judicial. Es decir, estos procesos ya no han seguido el procedimiento que establece nuestra normativa nacional, sino que ha habido una fuerte injerencia y una direccionalidad e inclusive una investigación sesgada en su momento por parte del Ministerio Público y también de los jueces, de los operadores. Los casos, por ejemplo, armas argentinas, el caso Golpe 2 que ha sido anulado por el señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no tenían, para que me entienda la población, alguna materia justiciable para continuar, proseguir o seguir estos casos. Las acusaciones deberían ser retiradas por el Ministerio Público porque en juicio no van a poder sustentar. Lo único que se han hecho en esas investigaciones es recepcionar la declaración de testigos. Lo único que tienen es esa situación. No hay documentación que de manera fehaciente que nos indique la forma dolosa que hubiese actuado muchos de los investigados en esos casos. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos escuchado, y le voy a solamente dar un ejemplo, en el caso Golpe 1, ¿qué decía? ¿Cuál era el delito en el caso Golpe 1 de los militares del año 2019? De acuerdo a la teoría de los denunciantes, es que se había pedido la renuncia del señor Evo Morales. Y esa situación es totalmente alejada de la realidad. Fue sesgada. Nunca ha pedido, los miembros de las Fuerzas Armadas nunca pidieron la renuncia. Lo que hicieron, y eso fue en base a su propia normativa, la ley del órgano, la LOFA, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley 1405, fue sugerir acciones de solución a la conflictividad en ese momento. Y eso lo hicieron amparados en el artículo 20, inciso B, de la Ley 1405. Analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Sobre esos temas políticos, doctor. Y la pregunta es sencilla. ¿Cuál fue el ilícito? ¿Cuál fue el delito? No hubo. Sin embargo, doctor, la población, la gente, los líderes de opinión, siempre hablan de que no debe haber impunidad respecto a los actos de violencia que suceden en los conflictos. Y recordemos que tanto en Sacaba como en Sencata hubo 10 muertos en cada uno de esos escenarios. Si no son los militares los responsables, ¿quiénes son los responsables, doctor Vera? Bien, por eso le decía, hay que establecer tiempos y espacios. En el caso de mis defendidos, que fue hasta el día 12, hay que hacer un corte, 12 de noviembre del año 2019. Lo que ocurrió, Sacaba y Sencata, fue a partir del 14 y 15 de noviembre, en el que mis defendidos ya no participaron porque ya no estaban como generales. Renunciaron el último día, el día 12 de noviembre, ante la señora Yanine Áñez, y ella al día siguiente, alrededor del mediodía, nombró a los nuevos comandantes de las distintas fuerzas.
Entonces ya no participaron. Por eso mis defendidos ya no estuvieron ni en Sencata ni en el caso Sacaba. Pero hay que diferenciar, por eso les decía, antes del 12 de noviembre no hubo ninguna comisión de ilícito en relación a mis defendidos. Entonces le pasaremos la pregunta al general Gemio. ¿Quiénes son responsables de esos actos? ¿No? Porque eran militares los que dirigían las operaciones y políticos. Lo que pasa es que las investigaciones son siempre tendenciosas contra los fuertes. Sucede que se ha demostrado que las bajas que se dieron en estos eventos eran con calibres que no usan las Fuerzas Armadas. Y usted habrá visto este último tiempo con tanta provocación, nadie llevó armas, ni la policía ni las Fuerzas Armadas, pero ha habido un muerto. Entonces, siguiendo esa receta que tienen los progresistas, la sangre estimula el rito de la protesta y la rebelión. Entonces es muy fácil deducir quiénes son los que causan los muertos, la violencia y los daños. Las Fuerzas Armadas, los ejércitos, existen para mantener la paz. Los polemólogos que diferencian lo que es la guerra y la irenología, que es el estudio de la paz, indican que para mantener ese estado ausente de indemnidad, de protección que se debe dar a la población, deben existir las Fuerzas Armadas bien entrenadas, bien educadas, pero apoyadas y garantizadas por el factor político. Lo que pasa es que cuando pasa el peligro, el soldado es despreciado, abandonado, las investigaciones ni siquiera consideran las bajas policiales o militares que han tenido. Entonces, hay un proceso, esa destrucción creativa schumpeteriana de los zurdos, si me permite, de los jacobinos, ha hecho que las Fuerzas Armadas siempre sean denostadas, sean atacadas, debilitadas. Gracias a la fortaleza de nuestros camaradas, pese a la destrucción axiológica, a la agresión a su jerarquía, etcétera, mantienen las normas de desempeño militar. Usted sabe que los ejércitos deben tener organización, disciplina, concepto desarrollado del honor y la mística y medios. Si eso se dan a las Fuerzas Armadas y se mantienen sus procesos de enseñanza, de educación, vamos a tener un instrumento militar valioso para la nación que mantenga la paz. Pero la idea de que somos sus enemigos políticos, tratan de debilitar a la institución, no le dan los medios, socavan su jerarquía, su meritocracia, nombran al 47 de la promoción como presidente, como comandante en jefe. Entonces, estos son los resultados. Tiene que haber un respeto a una institución seria, muy bien organizada, donde se estudia todo el tiempo. Tenemos muchas escuelas. Lo que pasa es que los que no estudian son los que las utilizan. De eso vamos a hablar en un ratito porque además tenemos opiniones de nuestra audiencia, pero quiero mencionar lo que decía el general Gemio, se refería al rito de la sangre, una frase dicha por el exministro de la presidencia del gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, ¿no? Que el rito de la sangre es fundamental para levantar los bloqueos, los conflictos, ¿no? Y a eso se estaba refiriendo el general. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con ese tema de la manipulación política de las Fuerzas Armadas. Enseguida venimos. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente.
Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso en el Sin Maquillaje hablando sobre la participación de los militares en conflictos sociales. Tenemos opiniones de nuestra audiencia, preguntas, inquietudes. Giovita dice, los militares no deliberan. Señora Mary. Bueno, general, ahora hablo con más claridad. Estamos leyendo opiniones de nuestra audiencia. Giovita dice, los militares no deliberan, son estrictamente obedientes. También nos escribe Zulema Alanes y nos dice, Evo Morales aseguró que las Fuerzas Armadas estaban desmanteladas y alentó a tomar los cuarteles y a enfrentarse a los tanques porque no tenían municiones. ¿Qué opina el general al respecto? Nos dice. Y también nos escribe Jimena Freitas y dice, ¿cuál el estado en que quedaron las Fuerzas Armadas después del patria o muerte y la prebenda y discrecionalidad de los últimos 20 años? Ahí le doy la palabra al general Gemio porque las dos preguntas son para él. Muchas gracias. Sucede que nosotros entendemos mal lo que es deliberar. En la planificación estratégica militar existen dos fases, la fase política, que es la preliminar, y la fase definitiva, que es la estratégica. En la fase preliminar es la institución que más delibera. Tenemos un proceso que se llama confrontación, donde se representa leal, crudamente todo lo que va a pasar y se recomienda, pero de manera reservada, directa, al que va a tomar la decisión, haciéndole notar lo que pensamos. Ese proceso de deliberación es muy rico cuando el que escucha las recomendaciones es una persona inteligente y saca beneficio del arte y ciencia militar. Pero lo que se entiende por deliberar es la representación de el no cumplimiento de orden. Y en eso todos los militares del mundo están de acuerdo. Cuando se emiten las órdenes, se deben cumplir. Es el único momento en que no se debe deliberar. No se puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Se dice antes, no estoy de acuerdo con el empleo militar. Pero si el presidente le dice, muy bien, escucho su recomendación, pero voy a utilizar, recién no se delibera. Y con respecto a cómo han quedado las Fuerzas Armadas, bueno, pues hay un eufemismo que utilizan los progresistas, que es la deconstrucción. Es decir, desarman todo para volver a armar a su gusto y sabor. Han tenido un proceso de deconstrucción de las Fuerzas Armadas, que como les decía, solamente por la fortaleza moral de mis camaradas no se ha destruido la institución, pero axiológicamente, profesionalmente están muy afectados. Y en cuanto a los medios, totalmente abandonados. En los últimos 44 años de la democracia, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha sido reducido, en un 75%. Solo funciona con el 25% que tenía hace 40 años. El 1.4 del Producto Interno Bruto, para pagar sueldos y para cumplir la importante labor educativa
que cumple en el campo, porque usted sabe que las Fuerzas Armadas son la institución que han educado, es la universidad del campesino. Por eso tenemos todavía demanda y hay colas para entrar al cuartel. Por eso se justifica la existencia de la institución, por la labor de enseñanza que realiza en todos los aspectos necesarios, especialmente a nuestra masa de campesinos. Pero es una institución que tiene que aprovechar este momento de demanda de defensa, demanda de seguridad, para replantearles a los políticos que se interesen un poco en nuestros procesos de instrucción, en nuestros medios, y conozcan cómo se maneja ese instrumento tan valioso de todos los países del mundo. Los que los denostan, los atacan, los pierden. Los que respetan su institucionalidad tienen un instrumento útil, valioso y responsable. La política tiene un efecto, el uso político de las Fuerzas Armadas tiene un efecto pernicioso en la profesionalización militar. Entonces, solicito, demando, pido a mis políticos que por favor se interesen en conocer algo de defensa y seguridad de los estados. Bueno, y ya vamos a ir terminando porque se nos acabó el tiempo y en la despedida solo algo, un comentario pequeñito de parte del doctor Vera respecto a esta ley de regulación de los estados de excepción donde se habla de presunción de legalidad, si es que eso protege realmente a los militares de cualquier juicio y segundo, que el Estado estaría a cargo de defenderlos. En cambio, en el pasado, al parecer, no tuvieron esa defensa. Un comentario corto, por favor, sobre eso, doctor Vera. Claro que sí. A ver, sí, he escuchado y se ha discutido, creo, precisamente esa presunción de legalidad, perdón, en las actuaciones de las fuerzas de seguridad, ¿no? En primer lugar, tengo que establecer que esta presunción es una normativa de carácter netamente administrativa, ¿sí? Imagínense que fuese al revés. Ningún servidor público puede estar ajena a esta presunción, porque suponemos que todos los actuados de los servidores públicos son legales, no pueden ser ilegales, ¿sí? No pueden ser ilegales. Se presume la legalidad. Solo es ese aspecto. Ahora, ¿en qué casos pueden ser enjuiciados los militares? La misma ley de regulación de excepción establece aquello. Pero debemos señalar, en relación a ello, que establecen necesariamente límites a la acción de los organismos de seguridad. Pero ¿qué pasa si hacen un uso desproporcionado o letal de la fuerza? ¿Qué pasa si existe violación a convenios internacionales relacionados a derechos humanos? Ahí sí pueden ser investigados y sancionados. Pues no, El uso de las fuerzas tiene que ser proporcional. Cuando ya no es proporcional, eso sí, ya es un uso excesivo de la fuerza. Solo así pueden ser enjuiciados. Ahora bien, también las carteras de Estado... Si me permite, tengo que despedir lamentablemente porque enseguida viene otro programa que es Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. Así es que quedan pendientes varios temas. En otra ocasión los continuaremos. Gracias, General Gemio, por haber estado con nosotros. Un enorme placer. Saludos al doctor Vera. Muy agradecido por la entrevista. Muchas gracias, doctor Vera. Buenos días. Un gusto, muy buenos días. Sí, se pasó el tiempo muy rápido. Quedan pendientes. Un abrazo. Amigas, amigos de Sin Maquillaje, muy amables, nos encontramos mañana con otro programa de profundidad y de análisis. Chao, chao.